Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la especie UNED de junio de 2022 de los tribunales de Perú, Argentina, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que creo que el examen ha sido el mismo día. Vamos a resolver la parte de problemas, que es segunda parte y tercera parte. Hay que escoger un problema de la segunda parte y otro problema de la tercera parte. Segunda parte, problema 1. Justificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta. A. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos de alto punto de fusión y ebullición y siempre son conductores de la electricidad. Bueno, esta afirmación es falsa porque los compuestos iónicos en estado sólido no conducen la electricidad, solo conducen la electricidad cuando están en disolución acuosa. Así que lo de siempre no es correcto. Esa afirmación es falsa. B. El enlace covalente no es muy fuerte, razón por la que el oxígeno en su estado natural es un gas. Esta afirmación también es falsa. El enlace covalente es fuerte, en el que el oxígeno sea un gas a temperatura ambiente se debe a la poca intensidad de las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a sus moléculas. Así que la afirmación es totalmente falsa. Y la afirmación C. Los compuestos iónicos se forman a partir de átomos de elementos con muy diferentes electronegatividades o con muy diferente electronegatividad. Bueno, esta afirmación es verdadera. Por lo general, el enlace iónico tiene lugar entre elementos de muy diferente electronegatividad. Los metales son poco electronegativos y con gran tendencia a ceder electrones y formar cationes, mientras que los no metales son poco electronegativos y con gran tendencia a captar electrones y formar aniones. Bueno, tengo que decir que este ejercicio estaba en el aula, es decir, en los materiales del aula virtual, que recordar que los que estudiáis con nosotros tenéis como una colección de problemas, de preguntas tipo test y de problemas. Esto en realidad era una pregunta tipo test que en la colección de problemas además tenía una opción D y estaba totalmente justificada, ¿vale? Lo que pasa es que pues, nos han cogido esa pregunta tipo test y lo han puesto en formato de pregunta de desarrollo, pero estaba en el aula virtual el mismo ejercicio, exactamente el mismo, resuelto además y justo igual, ¿vale? Pero en versión de pregunta tipo test. Así que, bueno, pues bastante asequible, la verdad. Segunda parte. Se construye una pila formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de zinc y conectado por un puente salino con un electrodo de cobre sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de cobre. Nos piden que ajustemos las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y la reacción iónica global y después que escribamos la notación de la pila y el detalle para qué sirve el puente salino, y luego nos pide indicar en qué sentido circula la corriente en el conductor eléctrico y en qué electrodo se deposita el cobre. Bueno, este ejercicio también estaba el mismo en el aula virtual, estaba en el dossier del tema de electroquímica, en un dossier que recordáis que ponía resto de comunidades, ¿no? Concretamente este ejercicio creo que es de un modelo de la EBAU de la Comunidad de Madrid y hemos hecho el mismo ejercicio en clase. Bueno, primero vamos a recordar que siempre para hacer pilas, como una pila, lo que va a pasar es que la variación de la energía libre de Gibbs, que es igual al número de electrones, de bemoles de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción. Si la energía libre de Gibbs es menor que 0, se trata de un proceso espontáneo y por lo tanto es una pila. Entonces recordar que lo que hacemos es buscar primero el cátodo, que es lo más sencillo. El cátodo es donde se lleva a cabo la reacción de reducción, ¿de acuerdo? Entonces el que actúa en el cátodo es aquel que tiene un potencial de reducción estándar mayor, es decir, que tiene más tendencia a reducirse. En este caso vemos que el zinc es menos 0,76 y el cobre es más 0,34 voltios. Así que es el cobre, esto será el cátodo. Entonces el cátodo, reacción de reducción, cobre más 2, pasa a cobre sólido, ¿vale? Recordar que el cobre estará en disolución acuosa, ¿vale? Y aquí vamos a poner el potencial de reducción, ¿vale? Recordar que a nivel internacional, a excepción en el mundo anglosajón o en Estados Unidos, estos valores que nos están dando son potenciales estándar de reducción, así que esto será más 0,34 voltios. Vale, ahora el ánodo es donde se lleva a cabo la reacción de oxidación, entonces es el que tiene menos tendencia a reducirse o más tendencia a oxidarse. Entonces eso será el zinc. Entonces fijaros que lo vamos a poner al revés. Zinc sólido que pasa a catión zinc más 2, disolución acuosa.
Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner el potencial estándar de oxidación, como si fuéramos anglosajones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar el signo, entonces esto es más 0,76. Así el potencial de la pila lo podemos calcular simplemente sumando y no haciendo el potencial de reducción del cátodo menos el ánodo, ¿vale? Aunque se puede hacer de las dos maneras, yo prefiero sumar, pero esto es gusto de cada uno. Vale, vamos a ajustar la reacción iónica, transferencia electrónica está hecha, entonces aquí tenemos que cobre más 2, esto sería la reacción global acuoso, más zinc sólido, da lugar a cobre sólido más zinc acuoso. Esto sería la disolución, lo que llamamos la reacción global. ¿Vale? Y lo tendríamos. Y la variación o el potencial de la reacción, o pila, como queráis indicarlo, pues será más. Bueno, no nos lo piden, ¿no? Yo directamente lo he puesto directamente el cálculo, pero en realidad no nos lo piden que lo calculemos, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a calcular, porque, bueno, para justificar mejor mi problema. Pero en realidad creo que no nos lo piden. Ajusten las reacciones, ¿no? Escriban la notación. No nos lo piden, pero bueno, vamos a calcularlo. Esto será 1,1 voltios, positivo además, y eso significa que la variación es la variación de la energía libre de Gibbs es negativa y por lo tanto es un proceso espontáneo. Recordad que también podéis hacer que el potencial de la pila o la variación de la reacción, como queréis indicarlo, también es el potencial de reducción del cátodo, ¿vale? Menos el potencial de reducción del ánodo, ¿vale? Yo lo que he hecho aquí es que en el ánodo he obtenido el potencial de oxidación. Aquí sería con los potenciales de reducción. Podéis cambiar el signo, sumar, o podéis simplemente restar. Esto es gusto vuestro. Bueno, ya tenemos las reacciones que tienen lugar, la reacción iónica global. Además, hemos calculado el FEM de la pila, que no nos lo pedía, pero lo hemos hecho. Y nos pide que escribamos la notación de la pila y detalle para qué sirve el puente salino. Bueno, si nosotros escribimos la pila, pues ¿cómo se pone? Pues aquí tenemos identificado el cátodo y el ánodo, entonces se pone el ánodo a la izquierda, que será zinc sólido, un palito, ¿de acuerdo? Que sería el zinc en NO, el nitrato de zinc 2, que esto es acuoso, ¿vale? A 1 molar, 2 palitos, que esto es indicativo del puente salino, cobre, nitrato de cobre, ponemos la reacción del cátodo, ¿vale? Acuoso, ¿vale? A 1 molar, aunque esto es opcional, palito, cobre, sólido. Entonces esto sería la notación de esta pila, ¿vale? Fijaros que los dos palitos indican el puente salino. También sería válido si se ponen los iones rollo zinc más 2, por ejemplo, cobre más 2, ¿eh? Y luego, ¿para qué sirve el puente salino? Pues el puente salino sirve para cerrar el circuito electrónico y unir las dos disoluciones celdas separadas químicamente, permitiendo así el tránsito de iones a su través, ¿vale? Eso es lo que nos permite. Y luego indique en qué sentido circula la corriente del conductor electrónico y en qué electrodo se deposita el cobre. Bueno, pues a ver, no hemos dibujado la pila, pero el conductor electrónico, los electrones siempre viajan del ánodo, ¿vale? no lo he dibujado la pila, pero van del ánodo al cátodo, ¿vale? Simplemente escribimos esto. Y lo que veremos, en qué electrodo se deposita el cobre, pues el cobre se deposita, como bien hemos dicho, sobre el cátodo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que decir que el flujo de electrones, ¿vale? Van del ánodo al cátodo, porque por el conductor electrónico los electrones viajan desde el ánodo al cátodo. El cobre se va a depositar sobre el cátodo, ¿de acuerdo? Y luego, pues lo del puente salino. Recordar que el puente salino sirve para cerrar el circuito electrónico y unir las dos disoluciones celdas separadas químicamente, permitiendo así el tránsito de iones a su través, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto de la segunda parte. Vale, vamos a la tercera parte, problema 1. Problema 1 y nos dice así. Bueno, este también estaba en la colección de problemas del aula, ¿de acuerdo? Concretamente también, no sé si creo que es una SPAU de la Comunidad de Madrid, pero vamos, que el ejercicio, incluso había variantes de este ejercicio, estaba el mismo en el aula. Entonces, vamos, que supongo que os ha ido súper bien. Se introducen 46 gramos de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente de 1 litro a 359,5 Kelvin, ¿de acuerdo? Y se cierra. Cuando se alcanza el equilibrio, NO2 o 4 da lugar a 2NO2
y la presión parcial del dióxido de nitrógeno, sería de 10 atmósferas. Nos piden que calculemos la presión total de la mezcla en equilibrio, que calculemos K sub P y K sub C, que si aumenta la presión por disminución del volumen, pues nos piden también en qué sentido se va a desplazar el equilibrio, ¿vale? Y luego nos dan los datos de la masa atómica, del nitrógeno, del oxígeno y la constante de gases ideales. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el equilibrio. Tenemos el tetraóxido de dinitrógeno gas, que da lugar, esto es un equilibrio homogéneo porque son todo gases, da lugar a dióxido de nitrógeno gas. Vemos que aquí la variación de moles gaseosos sería 2 y es 1, pues 2 menos 1, la variación de moles gaseosos sería 1. ¿De acuerdo? Y te dice, se introducen 46 gramos de tetraóxido de nitrógeno, el volumen del reactor es de 1 litro, la temperatura serían 359,5 grados Kelvin y se cierra. Y te dice que la presión total, una vez alcanzado el equilibrio, es de 10 atmósferas. Y nos piden que calculemos la presión total de la mezcla en el equilibrio. Ah, perdón, lo he leído mal. Nos dice que la presión parcial de NO2 es de 10 atmósferas. Perdón, que he leído mal, 10 atmósferas. En el B nos piden que calculemos la presión total. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de tetraóxido de dinitrógeno. Que sería, pues recordáis que el número de moles es la masa en gramos partido el peso molar, ¿vale? Que son los inicialmente presentes. Entonces vamos a dividir 46 gramos, lo dividimos por el peso molar del tetraóxido de nitrógeno, que sería 14 por 2 más 16 por 4. Esto nos va a dar lugar a 92 gramos partido mol. Bueno, entonces esto será 46 partido 92, significa que tenemos 0,5 moles. Así que lo que va a pasar es que nosotros inicialmente en el reactor metemos 0,5 moles. Vamos a escribir aquí la variación, esto será menos X, aquí nada, aquí será más 2X y los moles en equilibrio será 0,5 menos X y 2X. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los moles totales en equilibrio? Pues los moles totales será 0,5 menos X más 2X, pues será 0,5 más X, ¿vale? Tenemos la presión parcial de NO2, ¿vale? Así que a partir de la presión parcial de NO2 podríamos calcular cuáles son los moles de NO2. Fijaros que nos lo da la presión parcial. Perdón, he puesto presión inicial, no, presión parcial de NO2, que no es presión inicial, presión parcial de NO2, perdón, que se me ha colado un cero ahí. Entonces, a través de la ecuación de gases ideales, nosotros sabemos que, bueno, también podríamos calcular el valor de esta X, porque tenemos el volumen de la vasija, no tenemos los moles totales, entonces no podemos. Tenemos los moles totales, pero no tenemos la presión, solo tenemos la presión del nitrógeno. Bueno, pues a través de la ecuación de gases ideales podemos calcular cuáles son los moles de nitrógeno, ¿vale? Que los moles de nitrógeno será la presión parcial del nitrógeno por el volumen de la vasija del reactor dividido por la constante de gases ideales por la temperatura. Esta presión son 10 atmósferas, el volumen de la vasija es 1 litro y esto lo dividimos por la constante de gases ideales 0,082 por una temperatura de 359,5 grados Kelvin. Bueno, vamos a calcular esto, tendríamos 10 por 1 partido 0,082, lo multiplicamos por 359,5 y obtenemos que el número de moles, a ver, tenemos 10 atmósferas de esto, vale, 10 atmósferas de presión y los moles, bueno, los moles de NO2 nos va a dar que es 0,3392. Pero fijaros que NO2 nos dice que los moles en equilibrio son 2X. A ver, si los moles de NO2 es 2X y nos ha salido que los moles de NO2 0,3392, pues la X en moles ¿a qué será igual? Pues a 0,3392 dividido entre 2. ¿Lo veis? Entonces lo dividimos entre 2 y obtenemos que esto es igual a 0,1696 moles. Ya tenemos los moles de la X. ¿Vale? Entonces, como tenemos los moles de la X, podemos calcular los moles totales. Y una vez que nosotros tengamos los moles totales, podemos calcular la presión total, por ejemplo, con la ecuación de gases ideales. Entonces, esos moles totales, que es 0,5 más X, pues X será 0,1696. Entonces, los moles totales nos va a dar que es
0,6696 moles, son los moles totales. Y ahora, pues la presión total será igual a los moles totales por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen. Entonces esos moles totales es 0,6696 por 0,082 por una temperatura de 359,5 grados Kelvin por un volumen de 10 litros, 1 litro, ¿vale? 1 litro. Y entonces obtenemos la presión total. Vale, vamos a calcularlo, que tengo aquí la calculadora, 359,5, y entonces nos sale que la presión total es 19,7395 atmósferas. Y con esto tendríamos resuelto el apartado A. Calculé la presión total. Cuidado que nos han dado la presión parcial en equilibrio de NO2, que es 10 atmósferas. Entonces hemos calculado los moles de NO2. Como conocemos los moles de NO2, sabemos que los moles de NO2 es 2x por cuadro de disociación. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos despejar la x y podemos después calcular los moles totales, y cuando tengamos los moles totales podemos calcular la presión total. Luego nos pide que calculemos K sub P y K sub C. Bueno, teniendo la x, pues es fácil calcular K sub P y K sub C. Vamos a calcularlo. Voy a borrar esto. Bueno, voy a dejarme la x, que la x sí que la necesito. Así que K sub C será igual a la concentración molar de NO2 elevado al cuadrado por la concentración parcial, la concentración en equilibrio, concentración molar de tetraóxido de nitrógeno. Entonces esto es 2x, que es 2 por 0,1996 dividido por el volumen, en este caso 1 litro, lo elevamos al cuadrado, y todo esto lo dividimos entre 0,5 menos 0,1696 dividido entre 1 litro. Bueno, no hace falta poner 1 litro porque totalmente, pues cualquier número dividido por 2, pues bueno, pues es eso, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ya este cálculo, ¿vale? Vamos a meter esto en la calculadora, 0,1696, vamos a calcular la K sub P, la K sub C, perdón, y fijaros que una vez que tienes el valor de X, pues esto ya está prácticamente hecho. Entonces la K sub C será igual a 0,3483, ¿vale? Sería el valor de K sub C. Ahora, el valor de K sub P. Pues si K sub P es igual a K sub C por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a la variación de los moles gaseosos, dicha variación es 1. K sub P será 0,3483 por la constante de gases ideales, que es 0,082, por la temperatura de 359,5 kelvins. Esto nos va a dar K sub P. K sub P nos va a dar que es 10,2676. 10,2675 si redondeamos, ¿vale? También podríais poner 10,3 y también estaría bien, ¿vale? Y ya tendríamos el ejercicio B. Y en el ejercicio C ya es un principio de Le Chatelier, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo ideal es que uno enuncie el principio de Le Chatelier, ¿vale? ¿Qué dice el principio de Le Chatelier? Pues dice que establece que cuando un sistema se somete, se somete a un cambio de condiciones, este se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Entonces, en este caso, nos piden qué pasa si aumenta la presión. Bueno, se aumenta la presión por disminución del volumen, por la ley de por aquello de si esto, acordaros la Biot-Marriott, que te dice que si aumenta, si disminuye el volumen, ¿vale? La presión aumenta, ¿no? Y te preguntan qué sentido se va a desplazar. Bueno, el sentido que se va a desplazar, si nosotros tenemos esta reacción, que la variación de moles gaseosos aquí es 1, aquí es 2, un aumento de presión que hace que el equilibrio se desplaza hacia donde hay un menor número de moles gaseosos. Entonces, al aumentar la presión y disminuir el volumen de la vasija, pues el equilibrio se desplaza hacia donde menos moles gaseosos se encuentre. ¿En qué sentido va a ser esto? Pues va a ser en sentido inverso
¿vale? Va a ser en sentido inverso, sentido hacia la formación de reactivos, y entonces ¿qué va a pasar? Pues que va a ir hacia donde hay un menor número, que sería a la izquierda, que hay 1, como veis aquí, que aquí hay 2, ¿no? Entonces irá en sentido inverso hacia la formación de NO2O4 o de tetraóxido de nitrógeno. Entonces si aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menor número de moles gaseosos, en este caso hacia los reactivos N2O4 o tetraóxido de nitrógeno, como queráis ponerlo, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el ejercicio bastante asequible. Además lo habíamos hecho, además hemos hecho miles muy parecidos a este, estaba en el aula, bueno, estaba el mismo ejercicio, de hecho. Bueno, la tercera parte sí que tiene a lo mejor un ejercicio un poquito más difícil, porque es un poco más de memoria en ciertas cosas, ¿no? Pero no es un ejercicio complicado. Nos piden que, dados los compuestos orgánicos, que es A, cloroeteno, B, 1,6-hexanodiamina y C, ácido hexanodioico, nos pide que formulemos los compuestos orgánicos indicados. Este también estaba en el aula, creo recordar, ¿vale? Creo que es un modelo de Madrid también, de la Comunidad Autónoma de Madrid, no recuerdo de qué año, si es del año 2000, 2019, pero creo que también estaba en el aula. Nos pide que formulemos. Tenemos A, pues si es el cloroeteno, ¿vale? Que es el cloruro de vinilo, que recordar que a partir de este compuesto se produce la polimerización para obtener PVC, ¿vale? Sería pues CH2, doble enlace, CHCl. El 1,6-hexanodiamina son 2 aminas, H2N, con un compuesto de 6 carbonos. Yo lo he puesto aquí abreviado, pero puedes no haberlo escrito abreviado, pues pones aquí una amina y pones aquí CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, yo aquí lo he escrito abreviado, pero bueno, fijaros qué fácil, ¿eh? Es una amina y simplemente pues había que poner los 6 carbonos. Luego nos piden el ácido hexanodioico. Aquí dioico significa que tienes 2 ácidos carboxílicos, entonces tienes aquí tienes el COOC, es decir, el ácido carboxílico escrito al revés, bien escrito, y luego pues tienes 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6 carboxilo, ¿no? Dioico, dioico. Bueno, con esto ya lo tendríamos formulado los 3 compuestos, y en el apartado B nos piden que formulemos y nombremos los compuestos que resultan de la polimerización de A. Bueno, esto es fácil porque este es el típico del examen, la polimerización del policloruro de vinilo, ¿vale? Fijaros que esto es una reacción que la hemos visto en clase muchas veces, muchísimas, de hecho es una de las que siempre os digo, esta junto con el eteno para obtener el polietileno, siempre os digo que esto hay que siempre sabérselo. Entonces tenemos el policloruro pues a partir de esto pues se va a obtener policloruro de vinilo, que es el PVC, ¿no? O polivinilo de cloruro también le podéis dedicar, ¿no? Que es el producto de la polimerización de monómeros de cloruro de vinilo, ¿vale? Y nada, pues sería una reacción por adicción, ¿no? Es una reacción de polimerización del doble enlace, ¿vale? Y fijaros que la habéis visto muchas veces, ¿no? Junto con el polietileno, que pues viene muchas veces, ¿no? El PVC al final es un producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo, policloruro de vinilo, ¿no? De hecho es un plástico pues, que se usa para muchas cosas, es bastante versátil. Esto sería un polímero de adición, también hay que tener en cuenta eso. Luego nos dice que formulemos y nombremos el compuesto que resulta de la polimerización de B con C. Bueno, B con C te va a dar lugar a la poliamida o nylon. Esto también es casi... Este es difícil porque, a ver, acordarse de dibujar la poliamida o el nylon pues puede resultar un poco complicado. Entonces yo creo que esto es quizá la parte más difícil de todo, ¿no? De acordarse de cómo se formula este polímero. Pero hay una lista de polímeros que siempre decimos en clase que es necesario que uno se los conozca, ¿vale? Quizá esto era lo más difícil, acordarse de la poliamida o el nylon. Perdón, he puesto 66, sería el nylon... no sería el nylon 66, ¿vale? Sería el nylon 6.6, perdón, que creo que aquí cometí una rata y he puesto nylon 66, no, sería nylon 6.6, ¿vale?
Ya os digo que quizá este era para mí el más complicado porque, pues bueno, pues es difícil acordarnos a veces de la formulación de este compuesto porque al ser un poco más complejo, ¿no? Entonces creo que este es el bueno, creo que era el más complicado de todos, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que se podía elegir, ¿eh? Si no te sale bien un ejercicio, pues haces otro. Bueno, y luego justifique si se trata de polímeros de adición y condensación en este caso. En el caso del PVC se forma a partir de un proceso de poliadición, ya que el polímero resultante es la suma de monómero de partida, y en el caso de la poliamida pues se forma a través de un proceso de policondensación porque se ha perdido una molécula de agua en el proceso. Bueno, esto en realidad era la teoría de 4 polímeros que había que saberse, ¿no? No tiene más, ¿de acuerdo? Creo recordar que también estaba este ejercicio en el aula. Realmente estaban todos en el aula. Siempre os digo que pues hay que mirarse. Es verdad que hay muchos ejercicios para estudiar, pero bueno, si los haces un poquito más de la mitad de los que hay, pues te puede ir muy bien. Además, son problemas que quitando un par apartados en este ejercicio, el resto pues son bastante comunes y bastante típicos de examen, ¿no? Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que esto os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente vídeo pues será la parte de preguntas tipo test. Y nada, mucha suerte y nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos.